Entonces, acá tenemos la plantilla de gastos para reclamar HST. Es importante tener en cuenta que para reclamar el HST necesitamos tener los recibos en caso de que haya una auditoría para ver cuál es el porcentaje o la cantidad de HST de cada factura que se está reclamando. En el caso de nosotros, tenemos lista de gastos. Vamos a poner la fecha, cantidad neta y el HST y el total. Y poner la categoría o una descripción. Eh, es muy difícil a veces, dependiendo del recibo, determinar cuál es la cantidad neta y cuál es la cantidad de HST. Y es muy importante tratar de calcular a veces el recibo basado en lo que nos dice. Vamos a ver diferentes tipos de recibos acá para ver cuál es la cantidad que cada recibo tiene de neto y HST. El primer ejemplo que tenemos acá es un recibo de Dollarama. El recibo de Dollarama tiene las cantidades que tienen HST. Generalmente aparece un H al lado. Cada vez que compras de una tienda que vende comida, generalmente ellos determinan que ciertos ah, suministros, ciertos objetos o comidas tienen diferentes tipos de impuestos. Pero nos da el subtotal, 10,25, nos da el HST separado y el total es 11,58. Entonces es muy fácil, podemos poner el subtotal acá. eh, Esta factura es de febrero 2 del 2024, podemos poner la fecha acá, 2 del 2024. Ponemos la cantidad neta, que es 10,25, el HST, que es 1,33, y el total automáticamente se calcula como 11,58. Entonces es bien fácil esta factura, pero no todas son igual de fácil de interpretar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo acá más avanzado de Petrocanadá. En este caso, Petrocanadá nos dice el total, pagamos 68,46 y nos dice el HST incluido en la gasolina, el federal y el provincial. Los dos combinados generalmente hacen el 13% de HST que normalmente diríamos en un recibo de Dollarama, pero a veces, dependiendo de la tienda de gasolina o que hayas atendido, tienen esa calculación de lo que es federal y provincial. El HST realmente es ambos combinados. El HST para Ontario, las provincias de Prince Edward Island, New Brunswick, Nova Scotia, es una cantidad combinada federal y provincial y es incluida ambas en el 13%. Generalmente la cantidad provincial es el 5% y la cantidad federal es el 8%, digamos, para Ontario, en el caso de nosotros. Entonces necesitaríamos poner la cantidad neta, pero no nos aparece la cantidad neta. Si ves, nos aparece el total, aparece el precio por litro y los litros, pero este precio por litro tiene incluido el HST adentro. Entonces necesitaríamos eliminar el HST de esta parte y saber cuál es la cantidad de HST. Lo que más fácil podemos hacer acá es calcular cuál es el HST. El HST en este caso serían $3,03 más 4,85. Y realmente lo podríamos calcular acá en la plantilla. Podemos poner $3,03 más 4,85, que nos da el total de 7,88. 7,88 sería el HST. Ahora, si ponemos el 68,46 acá, no sería correcto porque el total no fue 76,34, el total fue este, 68,46. Lo que podemos poner en este caso es subtraer o restar 68,46 menos 7,88 para saber cuál es la cantidad neta antes del HST. La podemos poner igual 68,46 menos 7,88, o podemos referir la célula que aparece ahí. Como quieras que te quede más fácil,
Si quieres hacer la referencia de acá en la cantidad 7,88 o quieres poner 7,88 directamente en la fórmula o lo puedes hacer en una calculadora separadamente, es tu opción, pero últimamente el neto es 60,58. Cuando añadimos el neto más el HST, el total nos da 68,46, que es la cantidad que pagamos total. Y eso es lo que deberíamos confirmar. La cantidad total es últimamente lo que se pagó por tarjeta de crédito, cash, en efectivo, lo que sea, ¿no? Ese sería nuestro segundo recibo. Y ponemos la fecha. Fecha fue, perdón, junio 26 del 2024. eh, 6 del 2024. Y esta categoría fue gasolina, ¿no? La primera categoría del primer recibo fue, digamos, suministros de oficina. eh, Supplies. En el caso del siguiente recibo, es parecido al primero, es HST, es un recibo muy pequeño, 40 centavos y el HST son normalmente 5 centavos, ¿no? Entonces, tenemos el subtotal, como te digo, el subtotal sería 40 centavos, 5 centavos de HST, el total es 45. Eh, que pagamos efectivo, $1, nos dieron de vuelta 55 centavos. Yo sé que es un ejemplo muy pequeño, una cantidad muy pequeña para incluir, pero es importante pues tener en cuenta cómo leer el recibo. Acá en este caso es febrero 23 del 2024, lo podemos poner acá, los valores nada más para que nos quede la mismo formato. La cantidad neta dijimos que el recibo 3 era 40 centavos, es 0,4 y el HST fue 0,5 en el recibo 3. Total fue 45 centavos, pagamos $1 y nos dieron de vuelta 55 centavos de vuelta, ¿no? Perdón, acá es HST, entonces 0,5 es 0,05, 45 centavos total. Y acá podemos poner que también fue suministros o supplies, ¿no? Muy importante tener en cuenta que los gastos, especialmente para declaración de eh, un autónomo, tienen que ser necesarios para el negocio o para la actividad comercial. Vamos a la cuarta factura. La cuarta factura es de Costco y vemos que solamente es agua, 19,95, pero no tiene tax, no tiene HST. Y eso pasa en relación a comidas o ciertos alimentos que no tienen HST. También hay gastos financieros que son exentos del HST, entonces no vamos a tener ningún HST en este caso. Entonces, en este caso, la factura es de febrero 23 del 2024. Desde el 2024, eh, el el neto, perdón, fue 19,95 y no hay HST, el HST es cero en ese caso, ¿sí? No todos los suministros o supplies tienen HST. En este caso podríamos decir que esto fue utilidades o supplies o de pronto eh, comida, dependiendo del tipo de, de negocio que tengamos, ¿sí? Digamos, si estamos revendiendo el agua para venderla de nuevo, sería inventario, sería supplies en el caso. Eh, Vamos a la siguiente factura, que es un poquito más complicada. Esta factura, pues, tenemos una vista de un restaurante y tenemos dos partes. Tenemos generalmente el restaurante te da la factura original, en la cual te da el total, subtotal de la comida, te da el HST, a veces, digamos, en este caso está roto por el provincial y el federal, y te da el total de 48,54, pero realmente lo que pagaste no fueron 48,54, sino pagaste 55,82. Hubo un tip que aparece encima. Ahora, el tip no tiene HST, ¿ok? En ese caso no tiene HST. Lo único que tiene HST son estos 42,95. El único HST que pagamos fueron los 3,44 más los 2,15, ¿no? Entonces yo comenzaría en este caso por comenzar a poner el HST.
Sabemos que el HST es 344 más 2,15. Podemos poner ese HST acá. 344 más 2,15. Si hacemos una fórmula, tenemos que poner el signo de igual antes de comenzar y ponemos enter para que nos dé la suma. O podemos hacerlo en una calculadora. 344 con 2,15 es el HST completo. Total de HST serían 5,59 de la factura, ¿verdad? La cantidad neta sería lo que sigue, ¿sí? Realmente podemos hacerlo de dos maneras. En este caso, podemos sumar este subtotal antes del HST y le sumamos el tip. Es una manera de hacerlo. 42,95 más el tip de 7,28, ¿no? Entonces, 42,95, podemos poner acá igual, 42,95 más el tip de 7,28, y esa es la cantidad neta que no tiene HST. El HST 5,59, lo que pagamos en total fueron 55,82, que debería ser la cantidad que nos cobraron a nuestra tarjeta o pagamos en efectivo, etcétera, ¿sí? Es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es realmente coger el total que pagamos, 55,82, y restar el HST. Podemos hacer, en vez de hacer esto, podemos hacer 55,82 menos los 5,59 que nos pagamos del HST y nos da 50,23 igual neta, y el total igual como 55,82, ¿no? En este caso, la factura es de julio 6 del 2024, julio 6 del 2024, y en este caso podríamos poner eh, la categoría comida y entretenimiento, Meals and Entertainment. Es muy importante tener en cuenta que hay restricciones de ciertas categorías de lo que pueda ser deducible para impuestos. Es recomendable que vayas a la referencia que tiene acá la plantilla, para que puedas leer más acerca de específicos categorías y qué restricciones tiene. Vamos al siguiente recibo. El siguiente recibo es de Costco. Es más grande, pero también tiene algunos objetos que tienen HST, otros que no, pero tenemos el subtotal y el tax total. Este es uno de los casos fáciles. Solamente coges el subtotal, 7,471 con 45, digamos, si todo eso es la cantidad que pagaste y todos estos eh, objetos fueron usados para el negocio, digamos, es un ejemplo, pero pues tendríamos que hacer esa ecuación, y 52,82 sería el HST y el total sería 5,24,27 centavos, que es lo que pagamos, ¿no? Puede haber un caso en el cual no todo lo que compraste de Costco, en ese caso es para tu negocio. De pronto fuiste a hacer mercado y viste, digamos, unas barras o agua, digamos, si tú le entregas agua a tus clientes o a tus empleados, o unas barras que llevaste para la oficina o para tener el Uber para dársela a la gente, a tus clientes. Tendrías que solamente grabar el, eh, el objeto o el suministro particular que usaste para el negocio y básicamente dejar todo por fuera, el resto por fuera. Y en este caso, digamos, si estamos hablando de, digamos, digamos que ¿qué pasa? Fue lo que tú eches, lo que usamos para el negocio, y el resto no. Solamente grabamos ese 6,39. Sabemos que el HST es 13%. Entonces solamente grabaríamos neto 6,39 más 13%. Sabemos que el 13% del 6,39, como tiene esa H, cada recibo especialmente las tiendas de mercado, si tienen un H, te están cobrando el 13% en ese objeto. Hay ciertos alimentos que no tienen HST y no tienen H. Entonces, si estamos solamente reclamando eh, gasto de negocio por el que pasa, sería 6,39 el neto. Y pues para calcular el HST, la porción de HST, no, el recibo no te la da porque te da el total, pero como aparece el H acá, podemos calcular que es el 13% de esa cantidad, ¿no?
podemos calcular ese número, multiplicarlo por 13%. Y te da 83 centavos, y en este caso 7,22 sería la cantidad que puedes reclamar. Total, tienes que hacer la declaración de HST obviamente separada, y la cantidad neta sería tu gasto para el negocio, el HST iría en la declaración separada. En ese caso, es muy importante tener solamente el objeto o el suministro que estás declarando, porque puede que la factura tuya tenga cosas personales y cosas de negocio. Generalmente es mucho más fácil si haces, obviamente, las compras separadas, si te tienes cuentas separadas, pero pues en este caso tendrías algo como mezclado en ese sentido, ¿no? Sería la factura 2, esa es digamos, del junio 18 del 2023, pero vamos a decir que esa es la fecha. Vamos a ver la siguiente factura, a ver qué nos dice. Es otra factura de gasolina de Costco. Eh, en este caso, estamos diciendo, acá dice que tenemos los litros, tenemos el precio por litro, y generalmente en gasolina el precio por litro y la venta incluye HST. Solamente te van a dar el total y el HST, tenemos que ver cuál es el neto, ¿sí? Entonces, en este caso, la venta total fue 72,76, que fue lo que cobraron en nuestra tarjeta de crédito. Eh, Ese es el total. El HST es 8,37. Entonces podemos comenzar por el 8,37. En ese caso, tenemos el HST. La cantidad neta sería igual a el total, que es 72,76, menos el HST, menos el 8,37. ¿Sí? Lo puedes referenciar acá haciéndole clic al celular, o puedes escribir 8,37 en la fórmula para que te dé 74,39. Ese 64,39 no aparece en ningún lado en la factura. Es muy importante tener en cuenta. Es parte del total, pero no aparece como una línea independiente, y eso es muy común en las facturas de gasolina, ¿no? Vamos a poner la fecha. Esto fue de noviembre 22 del 2023. Vamos a la siguiente factura. La siguiente factura es parecida a Costco. Igual, también es gasolina. Igual, el total es 93,23, que fue lo que nos cobraron en nuestra tarjeta. El HST incluido en ese total es 10,73. Entonces, igual, comenzamos por el HST, 10,73. Y ponemos la cantidad neta separada. La cantidad neta es los 93,23 menos los 10,73, ¿no? Entonces acá podemos poner igual a 10, ¿no? Igual a 93,23 menos 10,73. Te da 82,50. Obviamente ese 82,50 no aparece en tu factura, pero es básicamente implicado en las cantidades, porque tienes totales 93,23, el HST fue 10,73, entonces el costo de la gasolina antes del HST fue 82,50, y ponemos la fecha, que fue julio 11, creo que aparece la factura, julio 11 del 2024. Ok, vamos a ver la siguiente factura que no tenemos acá. También es Costco, igualmente. El total fue 56,59. El HST es 6,51. No aparece el neto, ¿sí? No aparece el neto como en las otras facturas. Entonces tenemos que derivar el neto de la factura que tenemos. Es 6,51. El HST, comenzamos por ahí, no tenemos el neto. Y para calcular la cantidad neta antes del HST, cogemos el total, que fue 56,59. 56,59, y le subtraemos o le restamos el 6,51, ¿no? Nos queda 50,8 centavos, y esta factura es de junio 9 del 2024. Entonces, si tenemos todas las facturas que tenemos hasta el día de hoy, y acá pusimos la categoría, bueno, todas gasolinas, las tres. Al día de hoy tenemos todas esas facturas. El HST combinado va a ser sumado automáticamente acá arriba, 41 centavos, $41 de HST, el neto es 345, y el total es 386.
Entonces, es muy importante tener el HST separado porque este IVA o el HST que tenemos en em, en nuestro gasto es el HST que vamos a tener que declarar cuando hagamos nuestra declaración de HST, no gastos que podemos recuperar. Es muy importante tener la cantidad completa y en caso de que haya una auditoría, tener la lista de los gastos y los recibos. Muy importante porque esas son las dos cosas que el CRA va a pedir. Sí, hay una auditoría de tu archivo, pero esto es básicamente una explicación de cómo llenar la plantilla de gastos, diferentes ejemplos de diferentes facturas y si tienes alguna pregunta me puedes avisar. Muchas gracias.